soy Guadalupe Manzano y quiero dedicar este vídeo a enseñaros algo más sobre la emoción de ira y sobre todo a daros algunas claves para aprender a manejarla, porque si se encuentra fuera de control nos puede suponer unos costes físicos y personales importantes. Primero de todo quiero explicaros qué es y qué no es la ira. La ira se trata de una emoción primaria como son la alegría y la tristeza y que puede aparecer en situaciones en las que vemos bloqueada la consecución de un objetivo o la satisfacción de alguna necesidad, y también se puede desplegar en situaciones en las que percibimos algún tipo de peligro o amenaza. Es importante diferenciar lo que es la ira, una emoción, de lo que puede ser, por ejemplo, la hostilidad, que se trata de una variable de personalidad que se caracteriza principalmente por una actitud de animadversión y valoración negativa de los demás. Y también es importante diferenciar la ira de lo que es la agresividad, que como todos sabemos se trata de una tendencia a desplegar conductas de confrontación con la intención de infligir daño a otra persona, ¿no? Y la ira es verdad que en ocasiones nos puede llevar a un comportamiento agresivo, pero no necesariamente, ¿no? Y de ahí la importancia de saber mantenerla bajo control. ¿Y qué diferencias hay entre ira y enfado? Básicamente se trata de una cuestión de grados, por así decirlo, y podríamos entender que la ira es un estado de enfado mucho más intenso, en el que tanto las sensaciones físicas que se experimentan como las conductas que podemos llevar a cabo son más intensas en su manifestación, y también los pensamientos que suelen acompañar a la emoción de ira tienen un carácter mucho más hostil, mucho más agresivo que los pensamientos típicos que podemos experimentar en una emoción de enfado. Una cuestión que me parece importante abordar en este vídeo tiene que ver también con intentar conocer o desvelar qué función puede cumplir la emoción de ira en nuestra vida. En muchas ocasiones se trata de una forma de desahogar lo que puede ser frustración, ansiedad o estrés. En otras tantas ocasiones la emoción de ira es una manera que ha tenido la persona por su experiencia de intentar controlar su entorno, y más en concreto pues las distintas personas con las que se relaciona, compañeros de trabajo, amigos, la pareja, los hijos, ¿no? Y más allá de que la experiencia nos haya podido decir o mostrar que en principio funciona, lo que ocurre realmente es que no estoy dejando actuar con libertad a la otra persona, desde luego no estoy generando respeto en ninguna de esas relaciones, y al final estoy utilizando una forma de autoridad por el miedo con mis hijos, de ser ese el caso, ¿no? Con lo cual al final todas esas relaciones se ven fuertemente deterioradas, y eso finalmente nos puede afectar a nosotros mismos si no sabemos controlar esa emoción. Una vez comentado estos puntos iniciales a nivel de introducción, vamos a ir con algunas recomendaciones claves para que aprendáis a manejar la emoción de ira. Lo primero de todo, de cara al cambio, es que asumamos la responsabilidad sobre nuestras emociones, en este caso sobre la ira, ¿no? E intentemos abandonar pensamientos del tipo: es esta persona la que me saca de mis casillas, si no fuera por esto yo no me sentiría de esta manera, es que no hay otra forma de que tal persona me haga caso o entre en razón. Es decir, más allá de que determinados lugares, situaciones o personas puedan facilitar que uno experimente ira, en definitiva, somos los principales responsables de experimentar esa emoción, puesto que la lectura que yo hago de dichas situaciones es la que al final va a determinar que yo me sienta de esa manera y no de otra. Con lo cual, por resumir este primer punto, esta primera recomendación, hacerme yo responsable de lo que yo estoy experimentando. De esta manera, si yo me siento y me doy como responsable de esa emoción, soy yo, por tanto, el que va a tener la capacidad y el control para manejarla, y no los otros. Yo voy a ser el que decido.
La siguiente clave tiene que ver con lo importante que es tener identificados los lugares, las situaciones, las personas que hacen que con mayor probabilidad yo pueda experimentar ira. Si las tengo identificadas y en la siguiente situación en la que me vea inmersa en esa situación, en ese lugar o con esa persona, podremos estar más atentos a qué sensaciones voy experimentando. Y vamos a utilizar estas sensaciones como señal de que me conviene poner en marcha alguna de las estrategias que vamos a seguir viendo, ¿de acuerdo? Por este mismo motivo es muy importante que conozcamos los distintos indicios de que estoy experimentando ira. Habría tres componentes. Un componente a nivel de pensamientos, es decir, hay toda una serie de pensamientos que claramente son activadores de ira. Ejemplo de ellos son a mí nadie me habla de esta manera, la culpa la tiene el otro, se va a enterar de lo que es bueno, le estamparía contra la pared, pensamientos de ese tipo que claramente van a inducir a una reacción de ira e incluso a una conducta de tipo violenta. Otra serie de indicios son los que tienen que ver con el componente puramente físico, sudoración, taquicardia, aceleración de la frecuencia respiratoria, tensión muscular más o menos localizada, y habría un tercer componente que tiene que ver con las conductas motoras que los demás también podrían observar. Por ejemplo, fruncir el ceño, cerrar y mostrar el puño, apretar las mandíbulas, ¿de acuerdo? Todas estas señales es importante que cada uno se observe en ese tipo de situaciones para que actúen como llave para poner en marcha las estrategias que, como os digo, vamos a seguir comentando. Como veíamos, una de las manifestaciones más claras que tiene la emoción de ira aparece a nivel físico. Por tanto, una de las técnicas más interesantes para aprender a manejar esta emoción precisamente tiene como objetivo ese plano físico, esas sensaciones físicas, ¿no? Y se trata de la técnica de respiración profunda. Es una forma de respiración muy fácil de aprender. Consiste básicamente en intentar inhalar aire por la nariz lo más lenta y progresivamente posible, intentar conducir ese aire a la parte baja del abdomen para posteriormente, y también de una forma muy lenta y gradual, exhalar el aire por la boca, ¿de acuerdo? De esta manera estamos generando en nuestro cuerpo una reacción física de tipo totalmente opuesto a la sensación de activación que vengo experimentando por la reacción de ira. Recurriremos a esta forma de respiración tantas veces como sea necesario, hasta que vayamos notando que el nivel de activación, de tensión podríamos decir, se va reduciendo y por tanto vamos controlando todo ese conjunto de sensaciones. También, como veíamos antes, otro componente importantísimo en la reacción de ira y en su mantenimiento en el tiempo tiene que ver con todos esos pensamientos de tipo activador, ¿no? Por tanto, gran parte de las estrategias que tenemos a nuestro alcance también van a tener que ver con intentar hacer alguna modificación de este tipo de pensamientos. Una de las más utilizadas se denomina autoinstrucciones. Como su nombre ya nos apunta, se trata básicamente de que uno mismo genere determinados pensamientos para controlar, en este caso, lo que es la emoción de ira. Pensamientos del tipo: voy a intentar estar tranquilo, yo puedo controlar esto, me voy a tomar tiempo, voy a intentar relajarme, calma. Aquí la clave está no en que nos digamos cualquier cosa. Es importantísimo que para que las autoinstrucciones funcionen nos mandemos un mensaje que sea creíble y verdadero para nosotros mismos. Es la única manera de garantizarnos que mandarnos este tipo de mensajes va a funcionar y va a traer como consecuencia que la emoción de ira se vaya perdiendo fuerza. Y otra técnica que también tiene como foco el manejo del componente de pensamientos tiene que ver con las técnicas de distracción. Se trata básicamente de ocupar toda mi capacidad mental en realizar algún tipo de tarea o actividad que lo consuma en su mayor parte. De esta manera no habrá hueco
para que entren ese tipo de pensamientos activadores o mantenedores de la ira. Algunos ejemplos pueden ser describir al detalle y detenidamente algo que tenga a la vista o hacer algún tipo de operación mental. El tipo de ejercicio es interesantísimo que que nos suponga cierta dificultad. De esta manera nos garantizaremos que efectivamente podemos dejar a un lado esos pensamientos, como os decía. Otra de las técnicas más interesantes cuando estamos aprendiendo a controlar la ira, pero que todavía nos cuesta manejarla, se llama tiempo fuera. Se trata de alejarnos física y psicológicamente de la situación en la que hemos empezado a experimentar ira. De esta manera vamos a tomarnos un tiempo y un espacio para poner en marcha alguna de las recomendaciones que hemos comentado a lo largo del vídeo. Por ejemplo, si la reacción de ira aparece mientras estoy en casa con mi pareja discutiendo, voy a avisar a mi pareja de que me voy a tomar este tiempo para relajarme. Puedo ir a otro lugar de la casa o incluso me puedo bajar a la calle. Vamos a aprovechar ese tiempo no para pensar en la situación, no para pensar en lo que ha ocurrido, sino para o bien recurrir a las autoinstrucciones, la estrategia que veíamos antes, bien para respirar profundamente, ir bajando las sensaciones físicas que hemos podido experimentar, o bien simplemente para intentar distraernos. Es importante que en un momento como ese, en el que yo me estoy tomando ese tiempo, ese momento para relajarme, insisto, no pensemos en la situación y desde luego no tomemos ninguna decisión. Al contrario, lo más beneficioso sería posponer cualquier decisión que apareciera por nuestra cabeza en esos momentos. Una vez que nos sentimos con capacidad para controlar esa emoción y que incluso ha podido bajar de forma notable, ya estamos en condiciones de volver a la situación que hemos dejado y volver a retomar la conversación con un compañero, con un jefe, con nuestra pareja, ¿no? De esta manera hemos conseguido controlar la emoción, algo por lo que nos tendríamos que felicitar, y desde luego estamos contribuyendo a mejorar la forma en que nos estamos relacionando con estas personas. Y así la relación en definitiva no se tiene por qué ver deteriorada. Os recomiendo que practiquéis estas técnicas cada vez que tengáis ocasión para hacerlo, estando en una situación normal. La respiración también es muy interesante, por ejemplo, y desde luego no hace falta que uno experimente ira para beneficiarse de estas claves. Mismamente en los momentos en que podemos experimentar enfado, también nos podemos beneficiar de ellas. No obstante, también es verdad que hay a veces que por X circunstancias no somos capaces de manejar por nosotros mismos problemas como el que venimos hablando. En ese caso mi recomendación es clara: acude a un profesional de confianza para que te ayude a aprender a manejarlo correctamente, porque hay a veces que al final la emoción de ira, más allá del comportamiento o de la conducta violenta que puede llevar asociada puntualmente, tiene que ver con otras tantas cuestiones, con creencias mucho más básicas o con toda una serie de experiencias que nos han llevado en ese punto, ¿no? Y esas cuestiones, esas variables que al final hacen más probable que yo experimente ira, son más difíciles de manejar o de descubrir por uno mismo. En ese caso la ayuda profesional puede ser la mejor opción. Y recuerda, no obstante, que experimentar ira es normal, porque se trata de una emoción normal que todos podemos sentir en algún momento de nuestra vida, pero la clave al final está en saber controlarla, en saber experimentar y controlar esas emociones para que no nos pasen factura a nivel físico, emocional e interpersonal. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y si os ha gustado os animo a que lo compartáis. Cualquier duda, cualquier comentario, no dudéis en poneros en contacto conmigo y os animo a visitar el resto de vídeos del canal de YouTube de Psicología Manzano. Gracias.